están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una gira por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos en busca de promesas de inversión y acuerdos por hasta $1 billón. Guatemala extraditó a Estados Unidos al narcotraficante Aler Baldomero Samayoa Recinos, uno de los 100 prófugos más buscados por las autoridades del país norteamericano. El primer ministro británico Keir Starmer anunció un cambio en la política migratoria del Reino Unido, endureciendo el acceso a visas de trabajo y reunificación familiar. India y Pakistán acordaron un cese al fuego inmediato el sábado 10 de mayo, tras una intensa ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Donald Trump inició una gira por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos en busca de promesas de inversión y acuerdos por hasta $1 billón. Esta visita se enfoca en energía, defensa, comercio e inteligencia artificial, dejando de lado temporalmente el tema geopolítico entre Arabia Saudita e Israel por el conflicto en Gaza. El presidente Donald Trump inicia esta semana una gira por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de regresar a Washington con promesas de inversión y acuerdos por hasta $1 billón, según fuentes oficiales estadounidenses y árabes. La prioridad es económica, energía, defensa, inteligencia artificial y comercio. Trump ha dejado de lado momentáneamente sus aspiraciones de un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel debido al conflicto en Gaza, centrando su visita en negocios. En Arabia Saudita se espera la firma de acuerdos por al menos $100.000 millones en ventas militares, así como contratos en sectores de energía y minerales. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ya había comprometido $600.000 millones en inversiones en Estados Unidos, superando los $450.000 millones de la primera visita de Trump en el 2017. En paralelo, Qatar anunciaría acuerdos por $200.000 a $300.000 millones que incluirían un contrato con Boeing y la compra de drones MQ-9 Reaper. Incluso se evalúa entregar a Trump un Boeing 747 como Air Force One temporal, como obsequio. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, ya prometió invertir $1.4 billones en la próxima década. Un eje clave del viaje serán las inversiones en inteligencia artificial. Altos ejecutivos como Sam Altman de OpenAI y Jensen Huang de Nvidia participarán en un foro en Riad. El viaje coincide con el retiro de una norma del expresidente Joe Biden que limita la exportación de chips avanzados, lo que podría abrir la puerta a nuevas alianzas tecnológicas con el Golfo. Guatemala extraditó a Estados Unidos al narcotraficante Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, uno de los 100 prófugos más buscados por las autoridades del país norteamericano. El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo confirmó la entrega en rueda de prensa y aseguró que Samayo enfrentará cargos por narcotráfico ante la justicia estadounidense. Samayoa fue detenido el pasado 11 de marzo en territorio mexicano y posteriormente entregado a las autoridades guatemaltecas antes de ser extraditado a Washington. La Fiscalía General de Guatemala detalló que el acusado es requerido por la Corte del Distrito de Columbia por conspiración para traficar cocaína. Según las investigaciones, lideraba una organización de tráfico de drogas a gran escala, encargada de distribuir toneladas de cocaína a cárteles mexicanos. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó esta operación como la extradición más importante en décadas, destacando su impacto en la lucha contra el narcotráfico en la región. Samayoa ha sido vinculado con el cártel Los Huistas, una red criminal que opera desde el departamento de Huehuetenango, en la frontera con México.
En el 2022, varios miembros de este grupo fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que firmará este lunes una orden ejecutiva que reducirá casi de inmediato los precios de los medicamentos recetados entre un 30% y un 80%. El mandatario detalló los mecanismos específicos que permitirán esta rebaja, muchos de los cuales implican una fuerte intervención del Estado. El eje de la medida será la aplicación de una política de nación más favorecida que obliga a las farmacéuticas a vender medicamentos al gobierno estadounidense al mismo precio que ofrecen en el país más barato del mundo. Además, se facilitará la importación de medicamentos desde el extranjero, abriendo la competencia en el mercado interno. La orden también establece que Medicare pagará por ciertos medicamentos lo mismo que pagan los hospitales privados, lo que podría reducir hasta en un 35% los costos para el sistema público. Insulina y epinefrina tendrán precios mínimos para pacientes sin seguro, 3 centavos y $15 respectivamente. Trump afirmó que estas medidas corrigen décadas de abuso, donde los estadounidenses pagaban 5 o 10 veces más por el mismo fármaco que en otros países. Según la Casa Blanca, la implementación también generará ahorros de billones de dólares al Estado. En otras noticias, el primer ministro británico Keir Starmer anunció un cambio drástico en la política migratoria del Reino Unido, endureciendo el acceso a visas de trabajo y reunificación familiar. Esta medida, que busca contener la presión política del ascendente Reform UK, marca un giro frente al descontento ciudadano por la migración y el deterioro de los servicios públicos. El primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes un giro en la política migratoria del Reino Unido con un paquete de medidas que busca responder al creciente malestar ciudadano frente a los altos niveles de inmigración. Starmer, cuyo partido laborista logró una aplastante victoria en julio del 2024, enfrenta ahora la presión política del ascendente Reform UK de Nigel Farage, que ha capitalizado el tema migratorio para ganar terreno electoral. Según su oficina, el Reino Unido vive el fin de una experiencia fallida de fronteras abiertas. La nueva legislación restringirá las visas laborales a trabajadores calificados de nivel universitario y limitará las visas para empleados de menor cualificación a sectores críticos definidos en la Estrategia Industrial Nacional. Además, las empresas del sector cuidados ya no podrán contratar trabajadores del extranjero. Cada área del sistema migratorio será endurecida: trabajo, estudio y reunificación familiar. Habrá más control y menos migración, adelantó Starmer. También se elevarán los requisitos del idioma inglés para todos los adultos dependientes, como parte de una apuesta por la integración. La decisión busca frenar el avance del Reform UK, que recientemente logró victorias locales, apelando al descontento con la inmigración y al debilitamiento de los servicios públicos. El gobierno espera que este corte limpio con el pasado refuerce la percepción de que establecerse en el Reino Unido es un privilegio, no un derecho. Además, ocurre en un momento en que otros países, como Alemania, también empiezan a endurecer sus fronteras ante las exigencias de su ciudadanía. Un corte de electricidad repentino provocó este lunes el cierre de varias líneas del metro de Londres, generando caos en el transporte público de la capital británica. Según Transportes de Londres, el fallo afectó a 4 líneas completas y causó retrasos y suspensiones parciales en al menos 5 más. Las líneas Bakerloo, Weaver y Saferjet y Waterloo se encuentran completamente fuera de servicio, mientras que la línea Mail representa interrupciones significativas. Además, hay demoras en las líneas Jubilee, Piccadilly y Elizabeth. La línea Elizabeth, una de las más modernas del sistema y vital para el transporte urbano, sufrió severos retrasos y cierres entre las estaciones de Paddington y Abbey Wood. Estas estaciones, clave como Tottenham Court Road, permanecen cerradas. Por su parte, la línea Piccadilly, que conecta el centro de Londres con el aeropuerto de Heathrow, también presenta retrasos menores.
En tanto, el servicio en la línea MailMe está suspendido entre Highbury y Islington y Stratford, al este de la ciudad. A la confusión se suma que el sitio web de transportes de Londres experimenta problemas técnicos, impidiendo el acceso a información en tiempo real para los pasajeros. Un portavoz de Transportes de Londres atribuyó el apagón a un problema con la red eléctrica nacional National Grid, que obligó a detener el suministro por algunos minutos. Aunque el suministro se ha restablecido, los efectos del corte continúan causando interrupciones importantes en todo el sistema subterráneo. Cumplimos con una breve pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Estados Unidos y China anunciaron una tregua parcial en su prolongada guerra comercial. El acuerdo, que tendrá una duración de 90 días, contempla una reducción mutua de aranceles y la creación de un canal de diálogo estructurado, lo que representa un intento por estabilizar las relaciones económicas bilaterales y evitar una escalada que afecte a la economía global. En una declaración conjunta emitida este lunes 12 de mayo desde Ginebra, Estados Unidos y China anunciaron un acuerdo que marca una distensión significativa en su guerra comercial. Ambas partes se comprometen a reducir los aranceles punitivos impuestos en abril y a establecer un mecanismo de diálogo estructurado sobre relaciones económicas y comerciales. Según el documento oficial de la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump suspenderá durante 90 días 24 puntos porcentuales del arancel del 34% aplicado el 2 de abril a productos chinos, incluidos los provenientes de Hong Kong y Macao, dejando un arancel residual del 10%. También se eliminan los aranceles adicionales impuestos los días 8 y 9 de abril mediante las órdenes ejecutivas 14259 y 14266. Por su parte, China adoptará una medida equivalente, suspenderá temporalmente 24 puntos porcentuales de sus aranceles sobre bienes estadounidenses y revertirá otras medidas tarifarias y no arancelarias impuestas desde el 2 de abril. Además, ambas potencias crearán un canal permanente de negociación encabezado por el vicepresidente del Consejo de Estado chino, He Laifeng, y los funcionarios estadounidenses Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, representante comercial. Las reuniones podrán realizarse alternadamente en ambos países o terceros estados. Este pacto no representa un giro en la estrategia de Trump, sino un paso lógico en su enfoque de presión para negociar, usar los aranceles como herramienta para forzar un nuevo equilibrio comercial. El acuerdo, limitado a 90 días, sienta las bases para una tregua temporal y podría evitar daños mayores en la economía global si se mantiene el canal de diálogo. China inauguró la cumbre del foro China-CELAC en Pekín, con presidentes latinoamericanos, buscando reafirmar su influencia en una región dominada históricamente por Estados Unidos. Sin embargo, el encuentro ocurre en medio de una economía china frágil, con crisis inmobiliaria, declive demográfico y tensión comercial con Washington, lo que complica sus esfuerzos por consolidarse como líder en el sur global. China inauguró esta semana la cumbre ministerial del foro China-CELAC en Pekín, con la asistencia de presidentes y ministros de América Latina y el Caribe, en un intento por reafirmar su influencia en una región históricamente dominada por Estados Unidos. Sin embargo, el gigante asiático llega a esta cita en medio de fuertes turbulencias económicas, una crisis inmobiliaria persistente, un declive demográfico que limita su crecimiento interno y más, recientemente, la imposición de aranceles estadounidenses que ha golpeado su aparato exportador. El encuentro, que cuenta con la participación de los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric, coincide con el inicio de una tregua arancelaria entre Washington y Pekín, tras los aranceles impuestos por ambos países el mes pasado.
En este contexto, el presidente Xi Jinping busca impulsar su narrativa de que China todavía tiene margen para ofrecer liderazgo y cooperación a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, pese al freno económico que atraviesa. China intenta presentarse como socio estratégico de América Latina, reanudando importaciones clave como la soya brasileña e impulsando inversiones en litio en Chile. No obstante, su apuesta por el multilateralismo contrasta con señales de debilitamiento. Ha tenido que renegociar condiciones comerciales con Europa, su economía crece con dificultades y enfrenta una creciente pérdida de confianza en los mercados internacionales. El foro China-CELAC representa un esfuerzo por mantener presencia en el sur global, pero las condiciones actuales hacen más incierta su incapacidad de consolidar liderazgo efectivo en la región frente a un Estados Unidos que, bajo Donald Trump, redobla su presión comercial y geopolítica. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó que el incendio del centro comercial Mariwilska en Varsovia fue un acto de sabotaje ordenado por los servicios secretos rusos. El ataque destruyó más de 1.400 negocios y se enmarca en lo que Varsovia y la OTAN definen como guerra híbrida impulsada por el régimen de Vladimir Putin. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó este lunes que el incendio que destruyó casi por completo el centro comercial Mariwilska en Varsovia en mayo del 2024 fue un acto de sabotaje ordenado por los servicios secretos rusos. Sabemos con certeza que fue un incendio provocado por instrucciones de los servicios especiales rusos, declaró en su cuenta oficial de X. El fuego arrasó con más de 1.400 pequeños negocios, muchos de ellos gestionados por miembros de la comunidad vietnamita. Según las autoridades polacas, varios de los responsables materiales del atentado ya han sido detenidos y los demás han sido identificados. La investigación, que se prolongó durante un año, concluyó que el ataque fue organizado por una persona radicada en la Federación Rusa. Los ministerios de Justicia e Interior de Polonia emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que las acciones de los detenidos fueron organizadas y dirigidas desde Rusia. Además, confirmaron que existe cooperación con Lituania, donde otros sabotajes vinculados también habrían sido perpetrados por los mismos actores. Varsovia enmarca este hecho dentro de lo que denomina guerra híbrida por parte del régimen de Vladimir Putin, ataques deliberados, difíciles de atribuir formalmente, que buscan desestabilizar países europeos sin desencadenar una respuesta militar directa. La OTAN comparte esta evaluación y sostiene que Moscú busca castigar o disuadir a las naciones occidentales de seguir apoyando a Ucrania. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. El grupo kurdo PKK, considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, anunció su disolución tras 4 décadas que dejaron más de 40.000 muertos. La decisión, tomada en un congreso en el norte de Irak, responde al llamado de su líder encarcelado, Abdullah Öcalan, quien gestionará el proceso. Este anuncio podría traer estabilidad a Turquía, reforzar su economía y pacificar una región clave para la OTAN, donde convergen intereses energéticos, rutas migratorias y zonas de influencia en Siria e Irak. La desmovilización permitiría a Ankara enfocarse en el desarrollo del sudeste del país, históricamente golpeado por la violencia. El fin de PKK también podría debilitar la influencia de milicias kurdas en Siria, algunas aliadas de Estados Unidos, pero vistas por Turquía como extensiones del grupo. Aún no está claro si el gobierno turco aceptará el rol activo de Öcalan en el proceso. Para Occidente, este giro representa una oportunidad estratégica.
reduce el foco de tensión en una zona que ha sido epicentro de conflictos regionales y refuerza la posición de Turquía como socio clave en seguridad, energía y contención migratoria. Además, podría abrir el camino para una mayor cooperación regional contra amenazas comunes como Irán, el terrorismo islamista y la inestabilidad en el norte de Siria. India y Pakistán acordaron un cese al fuego inmediato tras negociaciones mediadas por Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró este acuerdo que busca frenar una escalada militar iniciada tras un atentado en Kashmir que dejó 26 muertos. Ambos países prometieron suspender acciones militares, aunque seguirán firmes contra el terrorismo. India y Pakistán acordaron un cese al fuego inmediato el sábado 10 de mayo, tras una intensa ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos. El anuncio fue hecho por el presidente Donald Trump, quien celebró en su red Truth Social. Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y la inteligencia. Pese a las acusaciones mutuas de ataques posteriores a la entrada en vigor del acuerdo, el alto al fuego parecía mantenerse este domingo, ofreciendo una pausa frágil pero significativa en medio de una escalada que despertó temores de una guerra abierta. El canciller pakistaní Ishaq Dar y el ministro indio de Asuntos Exteriores Subrahmanyam Jaishankar confirmaron el pacto en redes sociales. Ambos países aseguraron que mantendrán su firmeza frente al terrorismo, pero se comprometieron a suspender inmediatamente toda acción militar. El acuerdo se produce tras semanas de tensión que comenzaron con un atentado en Pahalgam, Kashmir indio, que dejó 26 muertos. India acusó a Pakistán de estar detrás del ataque y lanzó la operación militar Sindur. En represalia, Islamabad suspendió el acuerdo de Simla de 1972 y ambos países se retiraron de tratados históricos sobre el agua. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente J.D. Vance confirmaron que Washington jugó un papel fundamental en las negociaciones. Trump elogió la decisión heroica y prometió aumentar el comercio con ambas naciones, además de trabajar hacia una solución definitiva sobre Kashmir. Por su parte, el Papa León XIV también celebró la noticia, pidiendo que se alcance un acuerdo duradero mediante el diálogo. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.